Oremos, mis apreciados hermanos, antes de comenzar con la reunión de esta noche. Amantísimo Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche venimos a usted, un grupo de sus hijos, para darle la gloria, la honra y la alabanza, para reconocerle como nuestro único y verdadero Dios y Salvador. Gracias, oh Padre Celestial, porque nos da la oportunidad nuevamente en esta noche de poder reunirnos un grupo de sus hijos para alabarlo y glorificarle, para estudiar un poco más de su divina y santa palabra. Te suplico, Padre Celestial, que nos asistas con la presencia del Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría necesaria que necesitamos para comprender tu santa palabra y también ponerla por obra y enseñársela a otras personas que no la conocen. Dirige a todos mis hermanitos que están en esta reunión y a todos los que posteriormente van a ver em, este tema que vamos a dar en el día de hoy, del libro de la oración, para que todos seamos instruidos y los que posteriormente también van a escuchar este tema para que ellos puedan ser fortalecidos con estos maravillosos temas del espíritu de profecía y de su santa palabra. Dirige a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, bendícelos a cada uno de ellos, bendícelos en todas sus dificultades, ayúdalos a salir adelante, Señor, a perseverar en la fe. Así se desplomen los cielos, pero que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en esta verdad en la cual usted nos ha enseñado, nos ha dado por medio de su santa palabra y la dirección de su Santo Espíritu. Quédate pues con nosotros en esta noche, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con el libro de la oración. Vamos en el capítulo 22, ¿sí? Y esperemos que todas estas enseñanzas sean de nuestra ayuda para fortalecernos en la vida espiritual. Como título tenemos en el capítulo 22, la oración por los enfermos. Ya saben, mis hermanos, si desean hacer algún aporte, adelante, pueden hacerlo en algún momento, cuando deseen. Y lo importante es que aprendamos mucho en esta noche de, de la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Muy bien. Orar por los enfermos con fe serena. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a mirar a ver qué nos dice el espíritu de profecía en cuanto a la oración por los enfermos. ¿Sí? Me fue mostrado que en caso de enfermedad, cuando cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado al Señor con fe serena, o sea, no perder la calma, no con tempestuosa excitación, ¿sí? Excitación, solo Él conoce la vida pasada de la persona y sabe cuál será su futuro. El que conoce todos los corazones sabe si la persona, en caso de sanarse, glorificará su nombre o lo deshonrará por su apostasía. Entonces miramos, mis hermanos, nos podemos detener acá, que a veces nos piden oración por algún enfermo y bueno, nosotros oramos porque bueno, confiamos en el médico de médicos, pero debemos orar por la persona que primero que todo se arrepienta de todos sus pecados, también si violó las leyes de la salud, que también pueda arrepentirse por haber violado las leyes de la salud y a consecuencia de eso está enfermo, está enferma esa persona. Quizás en nuestra vida pasada también violamos las leyes de la salud y estemos enfermas ahora porque queda la consecuencia, ¿cierto? Sabemos que quedan las consecuencias de haber violado las leyes de la salud y tenemos que aprender a pedirle perdón al Señor porque en nuestra vida pasada hicimos eso.
violamos las leyes de la salud y a consecuencia de eso tenemos una enfermedad. Entonces, pedirle primero que todo al Señor que nos perdone, ¿sí? Que nos perdone por haber hecho eso, haber desobedecido a las leyes de la salud y que por lo tanto, por eso estamos enfermos. Y después que ya el Señor obre en nosotros y que también le pidamos al Señor de que si Él nos actúa en nuestro bienestar, dándonos la salud, que nosotros le demos la gloria y la honra a Él de ahí en adelante y y que también reparemos esos errores si tenemos algo que reparar en cuanto a, a los consejos de salud que el Señor nos da a través de la palabra de Dios y a través del espíritu de profecía, que sigamos adelante perseverando en ello. Dice, todo lo que se nos pide que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo, si esto está de acuerdo con su voluntad. Entonces, que nuestra oración siempre sea esa, Señor, si está de acuerdo tu divina y santa voluntad, y si es para que esta persona le dé la gloria y la honra, pues, Señor, actúa poderosamente en la salud de esta persona, pero siempre de antemano debemos de pronunciar estas palabras, que sea, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y que sea para darle la gloria y la honra a Él, porque bueno, hay muchos casos. em, Conozco el caso de una persona que estuvo muy mal, casi se muere. Es una persona que, bueno, come de todo, porque obviamente pues son personas del mundo que no tienen, eh, digamos que no tienen este conocimiento de la reforma pro salud. Y bueno, él se recuperó, ahorita pues está, o sea, volvió a comer lo mismo, siguió bebiendo, porque es una persona que toma mucho. Entonces, quizás el Señor pues le dio otra oportunidad, porque quizás de pronto va a llegar el momento donde esta persona pues tenga el conocimiento y aceite como su Señor y Salvador y se arrepienta de todo corazón. No sabemos, estas personas vuelven otra vez, salen de esa crisis porque solo Dios conoce el futuro de esa persona y el corazón de esa persona y si esa persona va a aceptar al Señor. Dice, se me perdió aquí donde iba. Dice, creyendo que Él oye las razones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que ello obra de honrarlo, habrá de honrarlo, contestará, ¿sí? Él nos contestará nuestras oraciones. Pero no es correcto insistir en el restablecimiento sin someternos a su voluntad. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, pues el Señor obviamente orará, pero no es correcto que nosotros oremos, pidamos, y entonces después digamos, pero el Señor, ¿por qué no nos escucha? ¿Sí? No, Él todo lo conoce y si Él no ha actuado en favor de esta persona, es porque Él sabe el corazón, los pensamientos de esta persona y sabe realmente que esta persona cuando se sane no le va a dar la gloria y la honra al Señor. Junto con todos nuestros tratamientos dados a los enfermos, deben ofrecerse oraciones sencillas y fervientes, implorando la bendición de sanidad. Debemos señalar a los enfermos, de señalar a los enfermos al compasivo Salvador y su poder para perdonar y sanar. Entonces aquí está hablando del perdón. Decirle a los enfermos, instruirlos en esto, decirles que primero nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y así el Señor obrará ya con fe eh, para la salud de estas personas, ponerlos al tanto de esto, que tengan fe, pero obviamente, pues primero que todo, que se arrepientan si tienen algún pecado oculto, algún pecado que no han abandonado, porque podemos ver el caso del el paralítico, el que fue subido por el techo y luego bajado,
pues abrieron un hueco en el techo y ahí por ahí lo bajaron. Cuando el Señor Jesús lo ve, el primero le perdona sus pecados y después lo sana. Sí, eso es un caso bíblico donde Él le dice, tus pecados te son perdonados, y luego procede a levantarlo de su camilla, porque era un paralítico que llevaba muchos años en una camilla. Entonces, este paralítico anhelaba que Jesús le perdonara los pecados y oraba. El Señor sabía que este hombre venía mucho tiempo atrás pidiéndole perdón por todos sus pecados, y él anhelaba, lo más importante para él era no solamente ser sanado, sino ser perdonado. Entonces, por eso Cristo le dice esas palabras primero. Tus pecados te son perdonados, y luego procede a levantarlo, a restablecerle su salud. Los que se dedican al trabajo de casa en casa encontrarán oportunidades para servir en diversas formas. Debieran orar por los enfermos y hacer todo lo posible para aliviar sus sufrimientos. El Salvador quiere que alentemos a los enfermos, a los desesperados y a los afligidos para que confíen firmemente en su fuerza mediante la oración y la fe. La estancia del enfermo debe convertirse en un Betel, ¿sí? Su, si padecemos debilidades corporales, por supuesto que es consecuente confiar en el Señor, haciendo rogativas personales a nuestro Dios en nuestro propio caso. Y si nos sentimos inclinados a solicitar a otros en quienes tenemos confianza, que se unan a nosotros en oración a Jesús, quien es el poderoso sanador. Seguramente seguramente la recibiremos si la solicitamos con fe. Entonces nosotros pues acostumbramos mucho a eso, y es un consejo que nos da aquí el espíritu de profecía, donde nos podemos unir todos los hermanos a orar los unos por los otros. Y cuando hay algún hermano muy enfermo, pues todos nos unimos en oración y quizás en ayuno, ¿sí? Porque recordemos los casos, algunos casos del Nuevo Testamento allá con los discípulos, como el Señor obraba poderosamente con la oración de ellos, y vemos cuando Pedro fue preso, como todos los hermanos se unieron en oración y estaban unánimes en oración, y el Señor actuó poderosamente, enviando a su ángel para que rescatara a Pedro, lo sacara de la cárcel. Entonces vemos que había un grupo de hermanos orando fervientemente por el apóstol Pedro. Elevemos nuestras peticiones humildes por el enfermo, afligido, quien se acercaba, quien se acercaba a la muerte, mientras presentamos el caso ante el Señor. Sentimos la seguridad del amor de Dios aún en medio de esa aflicción, ¿sí? Unimos, ungimos al niño con aceite y oramos por él, creyendo que el Señor concedería paz y sosiego a la madre del niño. Así sucedió, así sucedió, eh, así sucedió. Cesaron los llantos del niño y los dejamos a los dos en buena salud. Bueno, esto es un testimonio que hay acá, en Testimonios Selectos, tomo uno, página 121, y ella está contando aquí que oraron por un niño, y inmediatamente pues cesó el llanto del niño. El niño estaba muy enfermo, y ellos se fueron felices, claro, porque bueno, el niño, el Señor actuó poderosamente en la salud de este niño. El Hermana pecador, Ángela, sí, hermano. hermana Ángela, permítame aquí, hermanos, aquí tenemos una evidencia de que la hermana White, ella cuando encontraba un enfermo,
en obediencia a lo que está escrito en Santiago, eh, encontraba a un enfermo y ella lo ungía con aceite. Al enfermo. Al enfermo, bíblicamente, se lo unge con aceite. Ella lo practicó. Ungir con aceite al enfermo. No encontramos ningún caso donde se unja con aceite al anciano o al diácono. No. Estaremos sacando tiempo para ver que esa práctica de ungir al anciano o ungir al diácono para ordenarlos como diáconos o como ancianos es una práctica católica, ¿sí? Una práctica católica. Pero al enfermo sí se lo unge. Adelante, hermanita. Bueno, la Biblia habla de la imposición de las manos cuando ordenaban a un anciano, o me equivoco, hermano. Es cuando ordenaban a un anciano que le Sí, imponían las hermana, manos. la Biblia habla Ah, de imponerle las manos, ¿no? Al diácono, imponerle las manos al anciano, al evangelista, ¿sí? Nos reunimos y oramos sobre él, le imponemos las manos y bueno, lo presentamos delante de Dios y se lo consagra a él como anciano, como evangelista, pero no se lo unge. Estos supuestamente ancianos del historicismo en Colombia andan ungiendo ancianos, haciendo una práctica católica, porque son ecuménicos. Adelante, hermanita. anti- sí, antiguamente se ungían los reyes, ¿cierto? Solamente se ungían como que los reyes cuando Dios daba la orden de ir a ungir a un rey de Israel. Sí se hacía esa práctica, pero con los reyes. Tenemos el caso del ungimiento de Saúl, el ungimiento de David y así sucesivamente. Bueno, pues sigamos. El pecador será guiado a Cristo por la atención paciente de los enfermos que anticipan sus deseos, que se postran en oración y solicitud al gran médico misionero, que mire con compasión al doliente, que le haga sentir la influencia suavizadora de su gracia y que ejercite su poder restaurador. Como enfermos, como enfermeros misioneros que atienden a los enfermos y alivian la aflicción del poder del pobre, hallarán muchas oportunidades para orar con ellos, para leerles la palabra de Dios y hablar del Salvador. Ellos pueden traer un rayo de esperanza a la vida de los desanimados y abatidos. Bueno, aquí yo quiero detenerme un poco. Es importante eso porque, bueno, el Señor pues nos ha mandado a que visitemos a los enfermos y es muy común ver que cuando la persona está enferma, pues se aferra más al Señor. Entonces está como más susceptible para escuchar la palabra de Dios, escuchar una voz de aliento, una oración por esa persona, porque es muy común oír a los de afuera que dicen, ay, vean, oren por mí. Bueno, en caso de mi hija, ella le cuenta a las personas que nosotros tenemos un grupo de oración, que oramos por los enfermos y todo, entonces siempre normalmente le dicen a mi hija, ay, dígale a su mamá que me pongan en el grupo de oración, a mi hijo, a mi hija, o que se oye familiar, y siempre las personas están, no únicamente el enfermo, sino las familias, los familiares, siempre tienden a estar más susceptibles a buscar de Dios. ¿Sí? Cuando están en una dificultad de estas, de salud. Dice, si se ofrecieran más oraciones en nuestros sanatorios por la curación de los enfermos, se vería el poder extraordinario del Salvador celestial. Muchos más serían fortalecidos y bendecidos, y muchas más enfermedades agudas serían sanadas. Y aquí está hablando de los sanatorios, no con químicos ni
con esas drogas convencionales, sino con la medicina natural. Ella está hablando de los sanatorios, ellos utilizaban todo lo natural, la medicina natural, mucha agua, las sanaciones, pues, o sea, las terapias con agua y todo esto, y bueno, y la reforma pro salud ante todo, porque ellos hacían mucho énfasis en eso, tenía mucho que ver la reforma pro salud, que la persona abandonara todos los malos hábitos de alimentación y tuviera fe. Son dos cosas muy importantes, la fe en el Señor. Entonces, al orar por estas personas, y si estas personas dicen, sí, yo quiero seguir buenos hábitos de alimentación, quiero cambiar la alimentación y comer una alimentación saludable, y, y también hablarles de la fe en el Señor, en el médico de médicos. Yo vendría, dice, yo vendría delante del Señor con esta petición. Señor, nosotros no podemos leer el corazón de este enfermo, pero tú conoces si es para el bien de su alma y para la gloria de tu nombre. Restáurale la salud. Estas son las palabras que nosotros le debemos de decir. En tu gran voluntad, ten compasión en este caso y que, permita que una acción saludable tenga lugar en su sistema. La obra debe ser completamente tuya. Entonces, debemos de darle la gloria y la honra al Señor, no decir, bueno, esta persona se alivió porque tomó X o Y medicamento natural. No, ahí la obra más importante la hizo el Señor, y la gloria y la honra siempre va a ser para Él, ¿sí? Aunque obviamente también se cuidó en la alimentación y utilizó los remedios naturales que Dios nos dejó, pero esos remedios de por sí, pues no van a actuar. El que actúa poderosamente por medio de esos remedios es el Señor. Entonces es lo que le tenemos que poner muy presente a las personas. Dice que la voz de la oración se escuche en nuestras instituciones, en beneficio de los enfermos, que se coloquen donde puedan colaborar con aquel que puede salvar el alma y el cuerpo. Antes de que tuviéramos la bendición de poseer instituciones donde los enfermos pudieran obtener ayuda en su sufrimiento, obteníamos éxito en los casos aparentemente más desesperados, usando tratamientos diligentes y fervientes oraciones con fe en Dios. Entonces, usando tratamientos obviamente naturales, ¿sí? Tratamientos, sí, las oraciones fervientes a Dios. Hoy en día el Señor invita a los que sufren a tener, hoy en día el Señor invita a los que sufren a tener fe en Él. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Entonces, hay que invitar a las personas a que deben de tener fe en Dios, primero que todo, que Él es el médico de médicos. Todo lo que puede hacerse al orar por los enfermos es importunar fervientemente a Dios en su favor. Debemos de insistirle al Señor, insistirle, importunarlo y seguirle pidiendo y entregar en sus manos el asunto con perfecta confianza. Si miramos a la iniquidad y la conservamos, si miramos a la iniquidad y la conservamos en nuestro corazón, el Señor no nos oirá. Él puede hacer lo que quiere con los suyos. ¿Sí? Si continuamos en iniquidad, pues obviamente el Señor no va a oír estas oraciones. A menudo he tenido el privilegio de orar por los enfermos. Debemos hacer esto mucho más frecuentemente de lo que hacemos. ¿Sí? O sea, orar y orar todo el tiempo, no solamente ya oré en la mañana y ya me olvido del enfermo, no, estar importunando al Señor con esa oración a cada momento. Nuestra obra consiste
en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y a los afligidos a echar mano de su fuerza. La oración por el enfermo es un asunto demasiado importante para que se maneje descuidadamente, ¿sí? Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque está en juego una vida, porque hay que orar por él para que si todavía no ha aceptado al Señor, pues con mayor razón esta persona tenga otra oportunidad, según como el Señor vea su corazón, tenga otra oportunidad, restablezca su salud y tenga otra oportunidad, el Señor le alargue la vida para que esta persona pueda darle la gloria y la honra al Señor y pueda buscarlo en oración. Cuando esta persona se recupere, ahí estaremos nosotros para decirle, bueno, cuando el Señor permitió que usted siguiera viviendo, porque la obra la hizo Él. Entonces el Señor le alargó su tiempo de gracia. Lo invitamos para que estudiemos la palabra de Dios, buscamos más del Señor, que todos estamos muy agradecidos porque el Señor obró poderosamente en su salud. Creo que debemos llevar todo al Señor y darle a conocer todas nuestras debilidades y especificarle todas nuestras perplejidades, ¿sí? Aunque Él ya lo sabe todo, pues nosotros lo debemos de hacer nuevamente. La oración por los enfermos, tan importante y efectiva ahora como en los tiempos bíblicos. Le voy a pedir al hermano Jairo, si tiene audio, que me lea el próximo párrafo. Bueno, creo que nuestro hermano Jairo no tiene audio, no sé si el hermano Sí, hermano, sí Carlos. sí estoy escuchando. Ah, Sí, sí. ¿Me adelante, escuchan? hermano. Sí, sí, perfectamente. Bueno, dice, el médico divino está presente en la pieza del enfermo. Oye toda palabra de las oraciones, a él eleva con sencillez de la verdadera fe. Sus discípulos, sus discípulos de hoy han de orar por los enfermos tanto como por los discípulos de antaño. Y habrá restablecimiento porque la oración de la fe salvará al enfermo. Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño, y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquilidad y la tranquila seguridad de la fe para aferrarnos a las promesas de Dios. La promesa del Señor sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 18. Es tan digna de
es tan digna de crédito hoy como en tiempos de los apóstoles, pues denota el privilegio de los hijos de Dios. Y nunca nuestra fe debe apoyarse en todo lo que ella envuelve. Los siervos de Cristo son canales de virtud y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. La tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. Amén. Amén. Gloria Sí, al Señor. hermana, un comentario ahí acerca de eh, un adventista corporativo que él ya es conocido, ya conoce mucho tiempo el Evangelio, pero él inclusive estuvo unos días, yo lo agregaba, le mandaba el link para que estuviera aquí con nosotros. Y él se llama Belisario, él es de Cali. Y entonces, a lo último, resultaba discutiendo con el hermano Carlos, echándole por tierra las cosas, nunca aceptó, él nunca ha aceptado la reforma por salud. Entonces, esto ya me llamó quejándose que hermanito, que estoy muy enfermo y que no sé qué, y que... Y entonces le dije, hermanito, a usted le pasa lo mismo que el hermano Alfonso. Conocen el mensaje de la reforma por salud, pero nunca lo han aplicado, nunca lo han aceptado. Entonces, este es el resultado, hermano, de esas, de no obedecerle al Señor, ¿no? Entonces ya me dijo que era que yo le estaba dando como garrote, que no sé qué. Hermanito, lo que pasa es que usted como es conocedor, yo le hablo así. Si usted no fuera una persona conocedora, yo le daría agüita, mucho lechecita, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero ya usted es conocedor, por eso le estoy hablando de la forma. Entonces, también en cuestión de orar por los enfermos, también como decía hermano Carlos, a veces hay que preguntarle a las personas, porque hay gente que no está de acuerdo con que uno les oren por ellos ni nada. Ya a uno le ponen barreras que porque uno es de otra religión, entonces también hay que primero hablar con las personas si quieren que oremos por ellos o no, ¿no? Porque a veces uno se pone a orar y orar por una persona, pero ahorita que la persona no tiene ni media poquito de fe para que eso obre en ellos, ¿no? Así es, hermano. Gracias por el testimonio, hermano Jairo. Em, es así. Si la persona no reconoce, por ejemplo, en el caso de un conocedor de la reforma pro salud, de que la profeta del Señor fue instruida en todos estos temas y que ha sido reconocida por grandes médicos, que grandes médicos la han leído y todos sabemos que ella no tuvo estudio, pero ¿quién fue el que la dirigió? Fue el Señor, fue Dios el que la dirigió. Entonces, hoy en día hay grandes médicos que han leído y grandes médicas que han leído sus libros y todo lo que el Señor, en todo lo que el Señor la instruyó, ellos dicen que tiene toda la razón y se quedan admirados como una persona que no terminó ni siquiera la primaria pudo haber escrito todos estos temas de salud. Entonces la gente se queda admirada, pero sabemos que fue la obra de Dios, que el Señor fue el que la dirigió a ella, el médico de médicos, el gran maestro de maestros fue el que la dirigió. Entonces, son personas que tienen el conocimiento y no quieren reconocer. Bueno, usted le habló y en vez de reconocer y decir, sí, yo soy un desobediente, yo he desobedecido a Dios en eso, no, dijo que usted lo estaba juzgando y lo está, le está dando palo, como quien dice, como es un decir de nosotros. Entonces, son personas que pues, no reconocen y que a pesar de eso el Señor les está prolongando el tiempo de gracia, a ver si en algún momento ellos logran reconocer ese pecado, la violación de las leyes de la salud, porque
porque violar las leyes de la salud es comparada con violar la ley de Dios, porque si yo violo las leyes de la salud, me acarreo una enfermedad y esa enfermedad me lleva a la muerte. Automáticamente pues yo pasé a acabar con mi vida por los malos hábitos que tengo. Entonces acabé con mi vida y mi vida ni siquiera a mí me pertenece, le pertenece a Dios. Entonces yo me acarreé con esos malos hábitos, una enfermedad y por ende esa enfermedad me llevó a la muerte. Entonces ahí podemos ver las consecuencias. Gracias, hermano Jairo. Perdón, Al orar por los enfermos, un último, sí, una hermano. última aporte, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la corporación le han enseñado a la gente que si observan la reforma por salud, que ya se volvieron reformistas, y ya entonces ya están como en otra religión diferente, ¿no? Entonces forman les ponen esa barrera y ellos se comen el cuento, y entonces por eso la mayoría no observan la reforma por salud, por salud, porque entonces ya dicen que eso es de reformista, eso no es de la iglesia, ¿no? Claro, eso es una excusa muy grande que ellos utilizan, ya lo sabemos. Una excusa muy grande porque podríamos decir entonces, la hermana Elena fue reformista, ella en ningún momento fue reformista, y la hermana Elena y todos los demás pioneros, Jaime Juárez y todos los demás pioneros llevaban la reforma pro salud, y ellos no fueron reformistas. Entonces se les puede poner ese ejemplo. Ellos no fueron reformistas. Obviamente nosotros debemos hacer reformas para nuestro bien. Sí, debemos de hacer reformas en nuestras vidas, ¿sí? No es porque seamos reformistas, estemos con los de la reforma. Eso es un punto que tienen ellos a su favor, aunque tienen otros errores, pero ellos siguen la reforma pro salud y nos dan ese ejemplo. Entonces, no solo ellos, sino que los pioneros, ellos no fueron reformistas y vemos que ellos y la profeta del Señor llevaron la reforma pro salud. La oración por los enfermos y la voluntad de Dios. O sea, son dos cosas, la oración y la voluntad de Dios. Cosas importantes. Obviamente la más importante, la voluntad de Dios. Al orar por los enfermos, debemos recordar que no sabemos orar como se debe, ¿sí? No sabemos si el beneficio que deseamos es el que más nos conviene. Por tanto, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento. Señor, tú conoces todo secreto del alma. Conoces también a estas personas. Su abogado es el Señor Jesús. El Señor conoce su abogado. El Señor Jesús dio su vida por ellas. Su amor hacia ellas es mayor de lo que puede ser el nuestro. ¿Sí? Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficio de tu gloria y estos pacientes, y de estos pacientes, te pedimos en nombre de Jesús que les devuelvas la salud. Si no es tu voluntad, que así sea. Te pedimos que tu gracia los consuele y que tu presencia los sostenga en sus padecimientos. Entonces, esta es la oración que debemos nosotros llevar este consejo. Si es tu voluntad, que así sea. Siempre estar sujetos a la voluntad de Dios y no desesperarnos, ¿sí? Entonces, es importante eso, que son dos puntos importantes. Dios conoce el fin desde el principio, conoce el corazón de todo hombre, lee todo secreto del alma. Sabe si aquellos, adelante hermano, adelante hermanita Jimena, con el PDF. Gracias. Dice, Dios conoce el fin desde el principio, conoce el corazón de todo hombre. Lee todo secreto del alma, sabe si aquellos por quienes se hace oración podrían o no soportar las pruebas que las
que les acometerían, o sea, que les llegarían si hubiesen de sobrevivir. Entonces, a veces vemos que Dios a veces permite que la persona se vaya al descanso porque eh, obviamente que esta persona se arrepienta, ¿sí? Está hablando aquí de un fiel, que se vaya al descanso porque quizás van a venir pruebas muy duras para esa persona y no va a soportar y quizás en esas pruebas, obviamente si la persona recupera la salud y más adelante le llega una prueba grande, quizás esta persona se va a volver atrás con esa prueba y va a entrar en apostasía. Entonces, a veces Dios permite que esta persona se vaya al descanso, que muera arrepentida y que mejor se vaya al descanso a que su vida eterna se pierda la salvación. ¿Sabe si sus vidas serían bendición o maldición para sí mismos y para el mundo? ¿Sí? Esto es una razón para que al presentarle encarecidamente a Dios nuestras peticiones, debamos decirle, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, yo aquí puse el ejemplo de una persona fiel, pero ¿qué pasaría si es un impío y Dios no obra poderosamente en la salud del impío? Así nosotros hayamos orado y estamos hablando de amigos, estamos hablando de familiares, estamos hablando de un esposo o una esposa, o un hijo o un hermano, un padre impío. Sí, toda esta clase de personas que todos tenemos familiares que no han aceptado al Señor. Y entonces esta persona, si recupera la salud, pues podría seguir haciendo mucho daño, ¿sí? Seguir haciendo mucho daño a otras personas. Entonces a veces Dios no obra poderosamente. Y es muy triste porque no deja de ser triste la pérdida de un ser querido. Pero si Dios lo permitió es porque Él conocía su corazón y sabía que iba más adelante a hacer mucho daño si esta persona recuperaría la salud. Al orar por los enfermos, debemos orar que si es la voluntad de Dios, puedan recuperar la salud. Pero en caso contrario, que Él les conceda su gracia y consuelo y que su presencia los sustente en sus sufrimientos. Muchos que debieran hacer los arreglos finales de su vida no lo hacen cuando tienen esperanza de que recuperan la salud como respuesta a la oración. Alentados por una falsa esperanza, no sienten la necesidad no sienten la necesidad de aconsejar ni amonestar a sus hijos, padres o amigos, lo cual es desafortunado. Al aceptar la seguridad de que serán sanados, como se sanados, que sí que serán sanados cuando se ore por ellos, descuidan de hacer referencia a la forma como sus bienes debieran ser distribuidos y cómo se atenderán las necesidades de su familia. Y tampoco expresan deseo alguno concerniente a los asuntos de los cuales debieran hablar si pensaran que van a morir. En esta forma sobrevienen desastres sobre las familias y los amigos, porque muchas cosas que debieran atenderse quedan sin mencionarse. ¿Por qué? Porque temen que al referirse a ellas sean una manifestación de falta de fe, ¿sí? Creyendo que será restaurada su salud mediante la oración. Dejarán de utilizar recursos, y se me fue, dejan de utilizar recursos higiénicos que tienen a su alcance por temer que esto constituya una negación de su fe. Entonces, algunos pues no utilizan los recursos
para ayudar, o por decir, vender una finca. Bueno, yo ya pronto voy a irme de este mundo, voy a utilizar este terreno, esta finca para el beneficio de la causa de Dios. Sí, entonces quizá lo digan, no, es que pues yo no lo hago porque yo sé, yo tengo fe que el Señor me va a sanar. Y entonces no hacen estas cosas porque dicen, no, pues sí, después con qué me quedo, después con qué voy a seguir sobreviviendo. Entonces, esto también es otro, digamos, otro extremo. No hemos unido, nos hemos unido en ferviente oración en derredor del lecho de hombres y mujeres y niños enfermos, y hemos sentido que nos fueron devueltos de entre los muertos en respuesta a nuestras fervientes, fervorosas oraciones. En esas ocasiones, en esas oraciones, nos parecía que debiéramos ser positivos y que si ejercíamos fe, no podíamos pedir otra cosa que la vida. No nos atrevemos a pedir si esto ha de glorificar a Dios, si esto ha de glorificar a Dios. O sea, no pedíamos de esa manera temiendo que sería admitir una sombra de duda. Hemos, de hemos observado ansiosamente a los que nos fueron devueltos, por así decirlo, de entre los muertos. Hemos visto algunos de estos, especialmente jóvenes, que recobraron la salud, se olvidaron luego de Dios. Entonces, eso suele pasar mucho, que después del Señor recobrar la salud, pues se olvidaron de Dios. A pesar de que Dios les alargó el tiempo de gracia, pues no dieron la gloria al Señor y se les olvidó ese gran, o sea, esa obra que el Señor hizo en su salud. Se entregaron a una vida disoluta, una vida de pecado. Ocasionaron así pesar y angustia a sus padres y a sus amigos, y avergonzaron a quienes temían orar por ellos. ¿Sí? No vivieron para honrar y glorificar a Dios, sino para maldecirlo con sus vidas viciosas. ¿Sí? Terrible esto, mis hermanos. Que uno ore por un hijo, el Señor obre poderosamente en ellos y luego sigan maldiciendo a Dios de esta manera, con sus vidas en vicios, en mundanalidad, bueno, sí, en vicios que ellos tienen o que, bueno, en este caso, el caso que yo puse acá de este señor que se vio casi moribundo y ahora pues sigue en las mismas, sigue con Hermana, sus vicios, su droga y su licor. Sí, hermano. hermanita Ángela, esto que acabamos de leer es muy triste, la verdad, muy terrible. Personas que han sido sanadas por el poder de Dios y sin embargo, una vez sanadas, se olvidaron de Dios y siguieron practicando el vicio y la violación de las leyes de la salud. Y cuando una persona que ha sido sanada sigue en sus andanzas, practicando la causa que lo llevó a la enfermedad, aquí dice que está maldiciendo a Dios con su vida De esa viciosa. manera. Hermanos, hay que Ujú. tener cuidado con esto, advertirle a las personas, inclusive antes de orar, sería bueno, antes de orar por estas personas, decirles, aclararles, mira, quizás la enfermedad ha sido causa de la violación de las leyes de la salud, pero Dios está dispuesto a perdonarle si usted acepta con fe que Él puede hacerlo. Y nosotros debemos orar pidiendo la voluntad de Dios que se haga, ante todo la voluntad de Dios. Y a la persona Sí. advertirle, si usted acepta a Jesús como su sanador, el poder de Dios obrando en estos agentes sencillos de la naturaleza, y usted se sana,
Pero si usted vuelve a las andanzas de siempre, estará maldiciendo a Dios. Y como le dijo Jesús al paralítico, vete antes de que te venga una cosa peor. Y esto es terrible, hermanos. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega y nosotros debemos ser claros con los enfermos. Por una parte, hay que aclararle a la persona que son sus malos hábitos que lo llevaron a la enfermedad. Segundo, hay que aclararle que el poder de Dios es tan grande que lo puede sanar si es su voluntad, si es su voluntad. Y tercero, que en el caso de que la voluntad de Dios sea que lo sane, que debe tener cuidado de no volver a lo mismo, para que no le venga algo peor y no maldiga a Dios con su vida viciosa. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Claro que sí. Bueno, quizás suene duro o como lo que nos cuenta hace un rato el hermano Jairo, de que esta persona lo señaló, que lo estaba, eh, digamos que le estaba dando palo. Pero quizás puede sonar duro eso, pero es mejor la sinceridad. Sí, es mejor uno sincerarse con esta persona y decirle, muchas veces el Señor no actúa en la salud de las personas, pero ¿por qué el Señor permitió esto? Y bueno, comienzan a decir una serie de cosas, porque el Señor permitió que se fuera, que muriera, pero es porque el Señor sabía, el Señor sabe, todo lo sabe, conoce los pensamientos y Él sabe que si obra en esta persona puede hacer mucho daño si se recupera o seguir también insultando a Dios o maldecir a Dios, ¿cierto? De esta manera. O sea, no con sus palabras que salen, sino de esa manera viciosa de vivir, esa manera de transgredir las leyes de la salud y seguir obviamente en desobediencia a sus mandamientos. Entonces, Hermanita Dios Ángela, a veces obra poderosamente. Sí, hermano. hermanita Ángela, disculpe, mire, a nosotros frecuentemente nos llegan pedidos de oración. Es muy frecuente que los hermanos digan, hermanitos, por favor, oremos por tal persona o por X persona que está enferma, está así, está así. Y obviamente, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, como misioneros, médicos, nos interesa la sanidad y la salvación de las personas. Y bueno, nosotros oramos para que si es la voluntad de Dios, estas personas se sanen. Pero es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber. Si estas personas han sido sanadas, es nuestro deber decirles, mira, tú has sido sanado por el poder de Dios. Obedece, Sí, arrepiéntete. El Señor te está extendiendo la vida. Esta es la ley de sí, Dios. Este es el verdadero Cristo. Si tú sigues practicando lo que venías practicando o creyendo lo que venías creyendo y ahora no obedeces la verdadera ley de Dios y no te conviertes, te puede venir una cosa peor. Nosotros no podemos estar orando, hermanos, a cada rato por personas muchas veces que ni conocemos por qué se enfermaron, ni cuál es su situación, si están o no están arrepentidas. No, es nuestro deber, sí, ir a buscar a esas personas, presentarles al verdadero Jesús, pero también hablarles con claridad, hacerles saber que quizás la sí, enfermedad se debe, en muchos casos, a la violación de las leyes de la salud y que vamos a orar por ellas y que vamos a clamarle al Señor, pero siempre teniendo en cuenta que se haga la voluntad de Dios. Y aclararles, si es la voluntad de Dios que usted se sane, por favor, apártese del vicio, obedezca los mandamientos de Dios y siga al verdadero Jesús, porque el Señor le está extendiendo la vida, le está extendiendo el tiempo de gracia a usted para que lo conozca, para que conozca la verdad. No tendría sentido que nosotros empecemos a orar por las personas, si es la voluntad de Dios se sanen, y ellas sigan en sus andanzas, como si nada. No, inclusive, hermanos, hubieron casos bien tristes donde la hermana White encontró personas enfermas y el Señor le mostró a ella en una visión, en un sueño, que no debía orar por esa persona,
porque esa persona estaba cultivando el vicio secreto y que no debía orar por esa persona. Es un caso muy triste, hermanos, que el Señor le muestre a la hermana White que no debía orar por esa persona. Bueno, son casos aislados, específicos, pero hermanos, nosotros con el discernimiento que el Señor nos da, debemos saber en qué caso se debe orar y cómo se debe orar por esa persona. Hace un rato leímos, hermana Ángela, nosotros no sabemos cómo orar Sí, por los enfermos. Creemos que todo enfermo que nos llega, sí, así hay es. que orar y hay que exigirle a Dios que lo sane y clamarle porque lo sane. Pero muchas veces la voluntad de Dios no es sanar a esa persona, porque Dios conoce que si esa persona se sanara, volvería a sus andanzas. Por eso, en la oración por los enfermos, fervientemente nosotros debemos orarle al Señor, pero asimismo decirle que por favor haga su voluntad y hablar con la persona claramente, de una manera correcta, para que nosotros también le podamos llevar salvación al alma, al espíritu de esa persona. No solamente sanarlo de su enfermedad, sino el objetivo del médico misionero es orar por los enfermos, pero presentarle la verdad del mensaje del tercer ángel, presentarle la verdad de la ley de Dios, para que esa persona, a través de la sanación del poder de Dios, pueda abrir su corazón a la verdad y escoger servir al Señor. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Inclusive hablando ese caso de la hermana White, hace algunos días pues, nos pidieron oración por una persona y estaba, y bueno, esta persona estaba practicando el vicio secreto, lo descubrieron y estaba mintiendo porque él estaba, bueno, inicialmente quedó como paralizado el cuerpo, pero él comenzó a caminar, pero él fingió estar todavía inmóvil. O sea, lo descubrieron dando pasos, lo descubrieron caminando. Entonces quería que todos se lo hicieran y él podía ir. Bueno, había haber dicho, él fingía que no se podía mover. Él debió haber dicho, yo ya estoy caminando, venga, ayúdeme a sostener y yo voy solo al baño, yo hago mis necesidades solo, yo me baño solo, pero estaba pidiendo que lo bañaran, que le hicieran todo, fingiendo que no se podía mover, que no podía caminar. Entonces no solo estaba practicando ese pecado, sino que estaba mintiendo, estaba mintiendo. Entonces, como dice nuestro hermano Carlos, nosotros, la oración de nosotros es primero que todo que se haga la voluntad del Señor y si es para esta persona, si esta persona recupera la salud, que sea para darle la gloria y la honra al Señor. Y otra parte importante de la oración es pedir para que esta persona se arrepienta, ¿sí? Primero que se arrepienta de todos sus pecados, de haber violado las leyes de la salud, que reconozca y que rectifique estos errores, ¿sí? Y ahí sí, entonces si esta persona está dispuesta, sí, bueno, en caso de que estemos lejos, pedir eso. En caso de que estemos cerca, pues ir a hablar con esta persona, visitarlo, hablarle con cariño, con amor, porque son personas que no conocen el Evangelio, no conocen muchas cosas, entonces ir a hablarles con amor, pero con sinceridad. Así suene un poco duro, pero así debe de ser, así debe de ser. Dice, ya no Hermana, trazamos, hermana, hermano Jairo. sí, hermano, no, no sé si ustedes se acuerdan un párrafo de la hermana Elena dice que es pecado orar a veces por un enfermo, ¿no? Precisamente por eso, porque han violado la ley de la salud, como decía el hermano Carlos, ¿no? Entonces ya ahí no hay un párrafo donde, no recuerdo dónde está la cita, pero ella habla acerca de eso. Creo que la han escuchado ustedes, ¿no? Sí, porque entonces ella dice que es un pecado orar a veces por la persona, porque, claro, están violando la ley de la salud, entonces uno se pone a orar por ellos y no están haciendo nada, ¿no? Sí, hermano, quizás haya un contexto de este escrito, aunque ella pide oración por los enfermos, pero bueno, ya sabemos cómo, ya ella nos da aquí como la instrucción, cómo es que debemos hacer la oración,
sí, porque en muchas ocasiones, pues ella menciona de que oraron por los enfermos que tenían en el sanatorio. Entonces, ella no se puede contradecir. En una parte dice que es pecado orar por los enfermos, pero hay que mirar el contexto de lo que ella está diciendo, porque ella está diciendo es pecado, ¿cierto? Entonces hay que mirar el contexto de este escrito, ¿sí? Porque orar por una persona impía que no quiere reconocer a Dios, que no quiere reconocer que ha infringido las leyes de la salud y la ley moral de Dios y que sigue empecinada, pues igual no es válido, digámoslo así, orar por esta persona. Orar más bien para que esta persona se arrepiente, que se le ablande el corazón debido a este sufrimiento, a esta enfermedad que tiene, que se le ablande el corazón y que busque de Dios y que haga propósitos en su vida. Muy bien, sigamos. Ya no trazamos directivas ni procuramos, aquí se metió algo, disculpen hermanos. Sí. Dice, ya no trazamos directivas ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos. Si la vida de los enfermos puede glorificarlo, oramos que vivan, pero no que se haga como nosotros queremos, ¿sí? Sino como Él quiere. Y el Señor, la oración que le hizo el Señor Jesús es una oración poderosa, es un ejemplo que Él nos da en esta oración, no como yo quiero, Padre mío, sino como usted, como que se haga su voluntad. Dice, nuestra fe, pues vamos a leer, si la vida de los enfermos puede glorificarlo, oremos que vivan, que sea para la gloria y la honra de Dios, pero no que se hagan como nosotros queremos, sino como Él quiere. Nuestra fe puede ser muy firme e implícita si rendimos nuestro deseo al Dios omnisapiente y sin ansiedad febril, con perfecta confianza. O sea, sin una ansiedad febril, sino con una perfecta confianza. Se lo, con, se lo consagramos todo a Él. Tenemos la promesa, sabemos que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad. Entonces, de esa manera es que Dios nos oye. Si siempre ponemos por delante esta palabra, Señor, pero que se haga su voluntad, ¿sí? No, nosotros no te estamos pidiendo, Señor, que haga la voluntad de nosotros o la voluntad del enfermo, porque todos los enfermos quieren aliviarse, pero quieren seguir violando las leyes de la salud y la ley moral de Dios. Sigamos. Bueno, vamos a leer este último párrafo para que dejemos de así y continuemos ya para concluir con la oración. La respuesta a las oraciones por los enfermos, así dice como subtítulo, la respuesta a la oración por los enfermos. Ningún poder humano puede sanar al enfermo, pero por medio de la oración de fe, el poderoso sanador ha cumplido su promesa en favor de los que han invocado su nombre. Amén. Así es, y el Señor ha hecho maravillas en las personas. Hagamos la misma obra que hicieron los apóstoles de Cristo. Ofrezcamos oraciones por los enfermos, pues hay muchos que no pueden tener la ventaja de nuestros sanatorios. El Señor quitará enfermedades en respuesta a la oración. Entonces aquí es muy enfática también ella. Hagamos la misma obra que hicieron los apóstoles de Cristo, ofrezcamos oraciones por los enfermos. Ahí está el ejemplo de los apóstoles. Hicieron oraciones por los enfermos. El Señor quitará enfermedades en respuesta a la oración. Y ya sabemos, ya por lo que hemos leído anteriormente, de quiénes es que el Señor quitará esas enfermedades y les concede otra oportunidad. Muy bien, mis hermanos, no sé si hay algún aporte más, aparte del aporte del hermano Jairo y el hermano Carlos. Ya para concluir, ya el hermano, por favor, ya me deja ahí señaladito para el próximo lunes, con la ayuda del Señor, que nos volvamos a reunir.
Entonces, mis hermanos Jairo y el hermano Carlos nos van a despedir, por favor, en oración. A concluir con el tema de esta noche, dándole de antemano las gracias a nuestros hermanos que asistieron a la reunión de esta noche y que todo esto que leímos hoy lo pongamos en práctica, sigamos estos grandes consejos y que cuando nosotros oremos por nuestros enfermos, pues si es que sea la voluntad de Dios, con esa fe de que si es la voluntad de Dios, el Señor obrará poderosamente en estas personas por las cuales hemos estado pidiendo y que lo más importante es que si tenemos la oportunidad de hablar con ellos, le pongamos presente todo esto. Que el Señor los bendiga y bueno, vamos a orar. Amén. Santísimo Señor, eterno Padre, que estás en la altura de los cielos. Nuevamente, Señor, nos arrodillamos, le damos gracias, Señor, por habernos permitido tener este estudio, Señor, acerca de la oración por los enfermos, incluyéndonos nosotros, Señor, como enfermos también, tanto la parte física como la parte espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos reconocer que la sanación viene de parte de nuestro Dios, que debemos usar remedios naturales de lo que mi Señor ha dejado como medicina natural, pero que lo que obra en la sanación es el poder divino, el poder de nuestro Dios. Entonces también ayúdanos para que cuando nos pidan en oración por algún enfermo, hacerles ver de que pueden estar violando la ley de la salud y que por eso se sufren las consecuencias. Ayúdanos, mi Señor, para que podamos cada día mejorar nuestro régimen alimenticio, nuestra forma de nuestros hábitos, tanto de comida como de descanso, todo lo que hagamos, Señor, no tener temperancia en todo lo que hagamos. Bendice a cada uno de mis hermanos que han participado y también a los que por algún motivo no han podido hacerlo. Oramos por todos estos enfermos, Señor, que nos piden. Y ayúdanos para poderles explicar siempre que todo proviene de Dios y que hay que cumplir con unos mandamientos, con unos mandatos, Señor, que nuestro Dios ha dejado para que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos es condicional, nada es por arte de magia, ni nada es gratis, sino que todo es condicional. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Padre, gracias le damos, Señor, por concedernos la vida, la oportunidad de estudiar, de orar, de darle alabanza y gratitud. En esta hora hemos venido, Señor, a suplicarle el perdón de nuestros pecados, a reconocer en Cristo y en sus méritos y en la justicia de Cristo al único dador de la vida, al único sanador. Amén. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que cada vez que vamos a orar por un enfermo, lo primero es rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a orar como conviene, a suplicar que se haga ante todo la voluntad de Dios, que no se haga como nosotros Amén. queremos, que no seamos fervientes, fanáticos, reclamando una sanación para una persona que quizás no cree o que quizás no está dispuesta a obedecer. Señor, te rogamos, Señor, le rogamos en esta noche que por favor nos ayude a ser diligentes, fervorosos, compasivos. Hay muchas personas que se sanarían si nosotros oráramos, pero conforme a su voluntad, Señor. Le rogamos porque nosotros tengamos interés de capacitarnos, cómo poder aplicar los tratamientos, cómo poder ayudar a aliviar el dolor, la enfermedad, y así dejar abierta la puerta, preparado el terreno para que el mensaje del tercer ángel sea escuchado. Señor, le ruego, por favor, por aquellas personas que estamos luchando
con los malos hábitos. Quizás hay muchas personas aferradas a un vicio, a un mal hábito en la alimentación o en cualquier otro campo de la vida. Le ruego, Señor, que nos ayude a luchar, a vencer, que podamos depositar todas nuestras cargas en sus manos, Señor. Que bendiga a las personas que están enfermas, Señor, para que si es su voluntad, sean sanadas. Pero que al ser sanadas, si es su voluntad, estas personas también puedan conocer la verdad para obedecerla. Oramos, Señor, por nuestro hermano Daniel, donde quiera que esté, protéjalo, bendígalo. Haga su voluntad con él, Señor. Usted conoce su situación. Más que nadie, usted sabe las razones por la causa que ha permitido que él pueda salir de allá, de su finca. Padre mío, tome este caso del hermano Daniel en sus manos tiernas de amor. Trátelo, Señor, conforme a su voluntad. Dele a él, por favor, la oportunidad de Amén. seguir creyendo en usted. A nuestros hermanos igualmente bendígalos, por favor, a las personas que están enfermas, si es su voluntad, intervenga con su poder, Señor. Hágales entender a las personas que deben arrepentirse, apartarse de sus malos hábitos y también darle la gloria y la honra a usted, que después de ser sanada, Señor, esas personas pueden vivir una vida en paz. Y aquellas personas que son sanadas y que vuelven a sus antiguas andanzas, ayúdenos para nosotros también poderles advertir claramente que al hacerlo de esa manera están maldiciendo a Dios, están blasfemando, están resistiendo la voz del Espíritu Santo. Señor, gracias por tener compasivo amor para nosotros. Dejamos en sus tiernas manos de amor a nuestros hijos, Señor, para que los proteja, los cuide, los ayude a curarse de la lepra del pecado, de esa enfermedad espiritual. Señor, ayúdelos, ayude a nuestras esposas, a nuestros hijos, a las esposas, a los esposos de nuestras hermanas. Ayúdelos, Señor, a nuestros hermanos también, a aquellos que se han ocupado en convertirse en nuestros detractores, en nuestros enemigos. Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Ocúpate de ellos. Si hay alguno que está engañado y es sincero, por favor, tráelo de vuelta. Obra en él. Y a nosotros ayúdanos, Señor, a no colocar nuestra mente en estos distractores, sino ocuparnos en la obra de la predicación del mensaje del tercer ángel y seguir adelante, pase lo que pase. Señor, bendice a todos nuestros hermanos fieles en toda la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches para mi hermano.